Estás invirtiendo tiempo y dinero en tus redes sociales porque quieres escalar, pero sientes que esto no te está trayendo resultados. Mi nombre es Clara Ramírez, soy mentora de médicos y profesionales de la salud y hoy quiero que hablemos un poco de cómo te estás sintiendo cuando quieres escalar tu nivel de ingresos en tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Bienvenidos aquí a los que van llegando a este espacio de live, esta sesión número 2. Ayer les contaba que vamos a tener 4 espacios de lives consecutivos para que hablemos desde diferentes ángulos de lo que significa escalar tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Quienes van llegando, déjenme por acá el nombre, de dónde se conectan, de qué especialidad son. Si ya has estado en alguno de mis espacios en vivos, déjame el número 1. Y si definitivamente es la primera vez, déjame el número 2. Y si me ves, grabado, déjame una llamita para yo poder identificar que estás viendo este contenido después de dejar la grabación. Entonces, buenos días, veo que por aquí me están saludando, así que gracias por saludarme. Siempre digo que lo que quiero es poder llegar a un live en donde esté llena de comentarios y podamos estar conversando sobre algún tema en específico. Y hoy quiero que hablemos precisamente de cómo te sientes en este momento tú cuando empiezas a tomar la decisión de que quieres escalar tu nivel de ingresos, de que quieres escalar los resultados de tu consultorio o tu negocio del área de la salud. En este tiempo trabajando con médicos y profesionales de la salud desde diferentes maneras, acuérdense que llevo 12 años trabajando con el sector, primero como gerente de una IPS de diagnóstico visual, como gerente de una IPS de trastornos alimenticios y desde diferentes ángulos. Así que quiero contarles un poco lo que yo he visto y lo que he vivido muy de cerca estos procesos con tus colegas cuando quieren escalar su nivel de ingresos. Entonces, lo primero y este punto de partida es que siento que muchos se están sintiendo frustrados porque están invirtiendo en una actividad que muchos les dicen que les va a ayudar a escalar su nivel de ingresos. Y acuerden que cuando hablo de escalar, estoy hablando de elevar tu nivel de ingresos en una gran proporción sin necesidad de aumentar tus costos y tus gastos. Esto es, digamos que a lo que nos referimos cuando hablamos de escalar. Y muchos están sintiendo definitivamente que están invirtiendo tiempo y dinero en redes sociales, en generar contenido, en agencias de marketing. Muchos están haciendo pauta, bien sea en Meta o en Google, y están sintiendo que no están viendo resultados. Entonces, ese para mí ha sido como el punto de partida y siempre les digo, yo no hablo de redes sociales o mi objetivo no es simplemente enseñarte de redes sociales, sino que mi objetivo es que tú puedas transformar tu consultorio o tu actividad profesional en un negocio. Ese es mi objetivo principal y todo lo que yo hago todos los días es ayudarte en ese proceso, que tú entiendas que esto que tú haces, que esta actividad profesional se puede transformar en un negocio y en un negocio que crece constantemente. Entonces, teniendo como en cuenta este punto de partida, donde siento que se están sintiendo tan frustrados, pues te voy a contar un par de historias con ese tema. Uno es que yo pasé por lo mismo cuando estaba enfocada en mi outsourcing administrativo y administraba estos negocios de médicos. Yo también quería crecer, yo también quería escalar y en ese momento yo venía también del mundo digital y sentía que tenía como este objetivo de hacer crecer mi negocio con base
las redes sociales. Y al igual que tú, lo primero que hice fue buscar una publicista que me generara contenido y empezara a crear contenido importante. Entonces yo estaba dedicando dinero y estaba dedicando tiempo también a generar este contenido, pero yo sentía que este contenido no tenía resultados. Gracias a los que van llegando y me van dejando por acá corazoncitos y emoticones, porque saben que eso me ayuda a que Instagram me muestre a más personas. Entonces les decía, yo también pasé por ahí y después de varios meses desistí porque sentía que generaba contenido, generaba este espacio en mi agenda para sentarme, generar esto que siempre hemos llamado este contenido de valor, pero definitivamente yo sentía que eso no llegaba a ninguna parte, eso no lograba resultados y eso para mí fue súper frustrante porque he sido un amante del marketing digital desde el inicio, pero yo sentía que eso no estaba dando resultados. De hecho, me acuerdo que en este outsourcing administrativo yo tocaba diferentes temas con los médicos, yo les ofrecía servicios contables, temas de nómina y seguridad social, temas de asesoría mucho más comercial, de estrategia de negocio, y yo quería montar mi unidad de negocio de marketing, pero en ese momento yo sentía que ni siquiera yo estaba pudiendo lograr temas con marketing digital, así que se fue quedando a un lado. Luego entonces empiezo a trabajar también con médicos y empezamos a decirles a estos médicos, bueno, vamos a generar contenido de redes sociales para ustedes con esta persona y con esa nueva unidad de negocio que yo tenía en ese momento para hablar de marketing digital, y nuevamente nos dimos cuenta que era muy complicado generar contenido para los médicos porque no éramos capaces de lograr que los médicos, digamos que alinearan como eso que querían decir con lo que querían ofrecer, y eso se volvía como la piedra en el zapato, y además no éramos capaces de transmitir esa esencia de los médicos. Entonces ahí definitivamente nos empezamos a dar cuenta que esto era súper frustrante para mí como cabeza del negocio, para mí que también quería crecer a través de las redes sociales, y obviamente para los médicos. Entonces el tema volvió a pasar a un segundo plano. Y en estas, veo que me están saludando por acá, hola, bienvenidísimo, Go, no sé cómo es tu nombre, pero gracias por el saludo. Entonces, luego hay una historia también súper reciente, o todo el tiempo digamos que la estoy viviendo, pero esto también se trata de contar historias y que tú veas que también hay médicos o profesionales de la salud que han pasado por lo mismo que tú están pasando, e incluso yo como administradora de empresas en mis negocios, en mis emprendimientos también he vivido temas muy similares, y también contarte cómo los hemos podido superar. Entonces, acá, siguiendo hablando del tema, hay una médica que trabajó conmigo o que está trabajando en este momento en SS, y me acuerdo que también pasó por ese momento de frustración. Y creo que es una constante de quienes quieren escalar, y por eso hoy estamos hablando del cómo te sientes cuando quieres escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y me acuerdo que ella llegó y me decía, Clara, yo ya he hecho todo, o sea, yo ya tengo una agencia de marketing, la tengo hace varios meses, estoy generando contenido, me están haciendo videos, los videos están súper bien producidos, el contenido, me hice fotos profesionales, pero definitivamente siento que esto no está funcionando. Estamos haciendo pauta en Google, estamos generando hasta 200 leads mensuales, pero esto no está funcionando. Entonces, claro, digamos que yo tengo una concepción de lo que significan para mí las redes sociales, y para mí las redes sociales son un canal de comunicación de esa estrategia de generación de ingresos que tú tienes en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y esta frustración se da porque no estás teniendo resultados, y estos resultados no están llegando porque tú no estás comunicando en este canal que son las redes sociales lo que tú haces en el día a día. Y no se trata simplemente de salir a decir y ofrecer tu servicio y decir soy un médico ginecólogo y ofrezco consulta, sino que
tenemos que llegar muchísimo más allá. Entonces, bueno, me estoy metiendo en otros temas porque te estoy hablando de lo que deberías hacer y hoy de verdad quiero que nos concentremos en cómo te sientes tú cuando quieres escalar. Entonces, lo primero que me he dado cuenta es que realmente hay un tema de gran frustración por esas inversiones de tiempo y de dinero que estás haciendo y que no están generando resultados. Veo a mis mentorados que están llegando acá, así que déme manito arriba si eres uno de mis mentorados para que podamos empezar a generar interacción en este live. Luego, entonces siento que esta frustración está generando también un miedo interno en muchos de los profesionales, de los médicos o profesionales de la salud, y yo también lo viví. Y es como, estoy haciendo todo esto, pero esto no me está generando resultados. Entonces empezamos a pensar que de pronto somos nosotros, que lo que estamos ofreciendo no es atractivo, que de pronto no nos estamos viendo bien en las redes sociales, entonces salimos a hacernos fotos mucho más profesionales. Y realmente empezamos entonces a sentir después de que este mundo digital como que no es para nuestro sector. Y cuando digo nuestro, yo me incluyo, aunque no soy médico ni profesional de la salud, ya llevo muchos años siendo parte de este sector. Entonces siento que estamos, digamos que digamos que nos estamos llenando de miedo y finalmente estamos entonces entendiendo que este mundo digital no es para los médicos y los profesionales de la salud. Y el mundo digital, pues no tengo cifras acá exactas, pero lo vemos en diferentes sectores. Vemos cómo el comercio de ropa y de productos cada vez se mueve más en el mundo digital, cómo cierran tiendas, pero sigue creciendo la venta a través a través del mundo online. Y para los médicos, digamos que no es la excusa. Yo creo que para los médicos hay una oportunidad gigante y mi invitación no es a que migren todo 100% a digital, sino cómo aprendan que el mundo digital, al incorporarlo en sus días a día, les va a dar crecimiento a ustedes. Y entonces, para seguir con el tema de las historias que tanto me gustan, yo hace un año participé en el evento más grande de marketing digital que se hace en Latinoamérica, que se llevó a cabo en Brasil, y hubo algo que me llamó muchísimo la atención, pero era impresionante. Yo creo que en mis historias, que saben que me encanta hacer historias todo el tiempo, lo conté durante el evento muchas veces y era que me llamaba la atención cómo en ese evento que era de esta magnitud, o sea, eran cuatro salas en simultánea hablando de marketing digital, o sea, era un evento bastante grande y relevante para Latinoamérica. Y hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención del evento y era que durante todo el proceso en los escenarios, en el escenario principal, yo vi arriba 5 ponencias que hablaban de médicos y profesionales de la salud que estaban siendo exitosos en este mundo digital. Y ahí para mí era, de verdad, los médicos no están viendo la oportunidad que tienen en sus manos cuando incorporan este mundo digital en sus días a días. Sí, esto de verdad que es una oportunidad que ustedes tienen todo el tiempo y a veces no la están sintiendo. Entonces, como están teniendo esta frustración de salir, invertir, dedicar tiempo, contratar personas que lo hagan por ustedes y no están teniendo resultados, estamos entendiendo que este no es un espacio que le aporta al sector. Y créanme que es todo lo contrario. Hay una oportunidad súper grande. Entonces, como les decía, volviendo a ese miedo que está generando, entonces sentimos que de pronto no lo estamos haciendo bien. Hay unos que me dicen, Clara, es que como que yo hablo, pero o yo quiero transmitir esto, pero la agencia no logra traducirlo, entonces debe ser que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, lo que no hago entonces no es atractivo y los pacientes no se están interesando en lo que hago. Y ahí hay una historia que me llamó mucho a mí la atención hace unos meses
Yo creo que ya hace 3, 4, 5 meses que llegó a trabajar ella conmigo y me decía, lo que pasa es que yo soy una médica cirujana plástica con una subespecialización en microcirugía, trabajo con temas oncológicos, pero la agencia me está diciendo que esto que yo hago no se vende en digital y entonces tengo que salir a hablar de lipoescultura, de abdominoplastia, de aumento de senos y definitivamente ese no es mi fuerte. Y entonces, claro, como es algo que en lo que ustedes como que no se han formado y se dejan asesorar de estas personas, entonces terminan comunicando en redes sociales algo que no está alineado con sus objetivos, algo que no los hace vibrar. Y hay una frase que le escuchaba yo a una mentora hace un par de meses y ella decía que digamos que cuando nos sentimos súper cómodos, cuando estamos en esto que realmente queremos hacer y nace como desde nuestro propósito y desde adentro, yo a veces digo que nace desde el estómago, ahí es cuando nosotros realmente podemos brillar y podemos construir negocios desde la genialidad, desde eso que nosotros hacemos muy bien. Entonces cuando yo encuentro esto y me encuentro un médico que está formado en algo súper específico, pero viene hablando de algo súper genérico que todos hacen, pues claro que vuelve a generar frustración y miedo porque es que es algo que no está conectando con ustedes. Y a veces entonces dicen, pero Clara, tú no hablas de negocios, ¿qué haces hablando de todo esto? Pero créanme que es muy importante y cuando yo dedico estos espacios a que hablemos de lo que cada uno de ustedes puede estar sintiendo cuando quiere crecer o quiere escalar, conecto muchísimo más y logro de verdad hacerles entender dónde es que tienen que hacer los cambios y espero que me lo entiendan. Porque cuando hace poco teníamos una sesión 1 a 1 con un ginecólogo y me decía, Clara, no lo había visto así, no lo había entendido. Esto es, y yo creo que los negocios, yo siempre he dicho, los negocios son historias bien contadas y en Colombia tenemos muchos ejemplos de esos temas y hoy en digital nos damos cuenta de la importancia de esto y para que yo pueda tener una historia bien contada y comunicarla y realmente hacer crecer el negocio, yo tengo que partir de lo que yo quiero, de mis objetivos y de esto que a mí me mueve. Y con ese médico, es un médico ginecólogo, o sea, yo no estoy hablando de nada raro. Él me decía, Clara, realmente entendí hacia dónde va todo esto y entendí qué me está moviendo a mí. Y cuando tú entiendes lo que a ti te está moviendo, pues realmente lo puedes comunicar y puedes construir un negocio exitoso y un negocio que crece muchísimo más fácil. Entonces, bueno, aquí ustedes saben que tengo mis notas porque me empiezo a ir esta mente mía que se desconcentra fácilmente. Entonces tengo que ver mis notas de lo que de los que les quería contar. Entonces al final este miedo lo que hace es que tú pierdas la confianza en ti mismo y crees que definitivamente salir a vender está mal y esto es uno de los grandes temas de los que yo hablo y es el famoso síndrome de la bata blanca, ese síndrome de la bata blanca desde el ángulo profesional y es ese miedo a vender. Entonces todo empieza como a reforzar, entonces salgo y pongo un contenido, hablo, hago una pauta y entonces no vendo y entonces genero o alimento muchísimo más ese miedo a vender, ese síndrome de la bata blanca y entonces empiezo como a excusarme, empiezan a excusarse en otras cosas. Entonces créanme que hasta ahí pues esa frustración y este miedo lo que está haciendo es creando unas limitantes para que tú puedas escalar tu consultorio o tu negocio del área de la salud y vuelvo y repito qué significa escalar. Escalar significa crecer tu nivel de ingresos en una gran proporción y crecer sin necesidad de invertir o de aumentar tus costos y tus gastos, porque como lo decía en el live de ayer, que si no lo has visto, ve a verlo, acuérdate que esto es una secuencia, ayer hablamos de un tema de escalar, de la diferencia entre crecer y escalar, hoy estamos hablando de cómo te sientes tú cuando quieres escalar y vamos a seguir hablando mañana y pasado mañana para completar esta secuencia de 4 lives para que hablemos de todo el proceso de escalar. Entonces,
Entonces, bueno, definitivamente todo está relacionado y encadenado. Entonces, bueno, ya te conté, bueno, bueno, un poco también de este miedo. Yo también viví y pasé por ahí cuando yo empecé a generar contenido y tuve que empezar a exponerme. Yo decía, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y me acuerdo que antes de migrar a digital, yo llegué a un summit de marketing digital, porque yo les he contado varias veces que a mí el tema de marketing digital siempre me ha encantado, es algo que me ha gustado desde hace muchos años. Hice parte de un emprendimiento, de una cuponera cuando empezábamos a vender en digital ya hace más de 12 años fue todo este proceso. Y entonces cuando yo estaba trabajando en los médicos, con los médicos desde adentro y era gerente de este negocio de diagnóstico visual y ya tenía mi outsourcing administrativo, llegó un punto en que yo sentía que yo quería crecer y quería escalar y me preguntaba qué es lo que yo estaba haciendo. Y entonces este miedo me llenaba y yo empecé a decir que me había convertido en una secretaria de médicos y era que yo no había entendido realmente lo que yo les estaba ayudando a hacer. Y entonces me acuerdo que me decían, Clara, ¿y tú qué haces? Y yo decía, no, me convertí en la secretaria de médicos más cara que hay en Bogotá. Claro, yo soy administradora de empresas de la Universidad de los Andes, bueno, un montón de cosas que luego les contaré en otro espacio, pero entonces yo sentía realmente que me había convertido en la secretaria más cara de médicos. Y eso era básicamente ese miedo, ese no haber entendido qué era lo que yo realmente estaba ayudando y qué era lo que esa experiencia mía y esas habilidades les estaba aportando. Y cuando yo realmente entendí que yo lo que estaba haciendo era acompañando a los médicos y a los profesionales de la salud a construir sus negocios y a tomar unas decisiones muchísimo más acertadas y aprender sobre negocios y ayudarles a pensar de forma muchísimo más estratégica. Eso evidentemente hizo un cambio en mi mentalidad, hizo un cambio en mi negocio, hizo un cambio también en mi forma de comunicar y acercarme a mis clientes. Entonces eso realmente es lo que yo he venido trabajando con ustedes, tanto en el método, desde el método Factura Más, que es la base para que tú entiendas muy bien qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás ayudando, qué es lo que te hace diferente y por qué tu paciente empieza a elegirte a ti como su mejor opción de recuperación, porque al final del día eso es lo que tú estás entregándole a tus pacientes y es la mejor opción de recuperación para ellos. Entonces, si seguimos hablando de esto y de estas historias, entonces yo lo viví con ese miedo y con ese creer que era una secretaria cara de médicos y lo veo todo el tiempo también con los médicos cuando entonces empiezan a ver que esto no funciona, empiezan a cuestionar, se empiezan a llenar de miedo y a pensar de pronto que es que lo que están haciendo no es atractivo o es igual a lo que están haciendo sus colegas y al final lo que terminan haciendo es no dedicándole tiempo a las redes sociales y a mí lo que me preocupa no es que no le dediquen tiempo a las redes sociales, porque vuelvo y digo, y lo he dicho en muchos escenarios, las redes sociales son lo de menos. Acá lo importante es que entonces tú no entiendas lo que las redes sociales pueden generar en tu negocio. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y es que cuando yo entiendo lo que las redes sociales pueden hacer en mi negocio, yo abro espacio a esta actividad como yo. Hoy antes de las 8 de la mañana, lista, organizada, maquillada, y enfrente de este escenario mío de los lives para hablarle a médicos de cómo pueden crecer. Entonces, esa es la invitación que yo todo el tiempo les estoy haciendo. Entonces, volvamos al tema central de esto y es ayudarte a entender y contarles lo que yo he visto de cómo se sienten los médicos y profesionales de la salud cuando quieren crecer o cuando quieren escalar su nivel de ingresos. Gracias, Mike, que me estás aquí dejando emoticón. Cuéntame si esto que estoy diciendo tiene sentido. Hoy sigo hablando en monólogo y yo sé que mi interés acá es que podamos conversar. Entonces, cuéntame, doctora Mai,
Oh My Bed, no sé, perdón, cómo es tu nombre, esto de leer acá el nombre de las cuentas. Cuéntame si esto que te estoy diciendo tiene sentido o hace sentido y si te ha sentido así en algunos momentos cuando quieres crecer o cuando quieres escalar tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Entonces, cuando tú empiezas a superar esta parte, cuando ya dejas de sentir todo esto de lo que hablamos ahora, aquí me estás diciendo, sí, cada vez debemos estar más visibles en redes, exacto. Y no es hacerlo porque toca hacerlo, porque además yo luego hay un extremo y es que cuando aparecemos demasiado en redes sociales, también empieza a sentir uno como que ya no quiero mucho más y hay días en los que uno se quiere esconder, ya ese es el extremo. De hecho hay una tendencia ahora del mundo digital de no aparecer tanto en redes sociales porque yo sé que también puede ser abrumador el tema. O sea, créanme, yo hay días que digo, no me voy a maquillar, no quiero aparecer, no quiero hablar, no quiero hacer un post, no quiero nada. Es necesario, así no queramos. Sí, digamos que sí y no. Y es un tema de está bien abrir las cuentas, está bien generar contenido, pero hay algo de lo que yo hablo mucho, sobre todo, bueno, en SS, en mi programa Escala tu consultorio de salud, que es digamos que el programa en donde trabajamos tu estrategia de generación de ingresos, pero también trabajamos los procesos de atracción de pacientes calificados. Y yo ahí les digo mucho, ¿saben qué? Está bien como decir, ok, tengo que salir, tengo que hacerlo, pero aquí lo importante es encontrar la mejor manera para hacerlo. Y esto tiene que ver con tus objetivos, con tu forma de ser, ¿sí? Y bueno, y ahí eso también lo exploro mucho en el reto, que vuelvo y digo acá, el objetivo no era hablar del reto, pero ayer y antier salí con el reto de 10 días de apropiación de tu cuenta de Instagram y tiene que ver con esto que me estás hablando, porque ahí yo te ayudo a que puedas explorar los diferentes formatos de tu cuenta de Instagram, que lo alinees a tu estrategia de generación de ingresos y que también empieces a crear el, esa, eso, esa forma en la que tú quieres acercarte a tu paciente a través de las redes sociales. No sé si me hago entender, pero cuando tú logras apropiarte de las redes sociales, tú también empiezas a decir, ok, esto lo voy a incluir dentro de mi negocio y lo voy a incluir porque sé que me funciona y sé que es relevante para mí. Pero no solamente eso, sino que entonces, ¿cuáles son los formatos que a mí más me gustan? Por ejemplo, yo nunca en la vida había escrito, nunca. Nosotros somos tres hermanas y una de ellas escribe espectacular desde que éramos chiquitas. Luego dejó de hacerlo. Marce, si me estás viendo por acá, porfa, retómalo. Y yo siempre decía, yo quiero escribir como escribía Marce. Yo no lo podía hacer. De verdad, se me va a aguar el ojo. Yo no podía escribir. Y cuando yo llego a redes sociales y empiezo a escribir y empiezo a hablar de escribir desde el estómago y empiezo a dejar, o sea, conozco la estructura, sé cómo la tengo que armar, pero siempre digo, cuando escribo lo que siento, cuando escribo mi experiencia con mis clientes, ahí es cuando más conecto. Entonces esa es mi invitación siempre en el reto de apropiación de tu cuenta de Instagram, que si quieren explorar ese lado, vayan y busquen la información y regístrense porque empezamos el lunes. Es una venta relámpago que saqué porque, bueno, a veces hablo mucho de planeación y de orden y este año ha sido bastante movido para mí en mi negocio, entonces hay cosas que se me han quedado en el aire y no las he hecho con tanto tiempo, pero créanme que vale la pena. Entonces es entender lo que significa las redes sociales para tu negocio, es tener muy claro tu estrategia de generación de ingresos y viene la siguiente etapa y es entender qué es más cómodo para ti. Por ejemplo, yo por años no quería hablar en público y eso luego hablaremos porque se viene algo nuevo por acá y es que vamos a hablar de la estrategia de los lives y cómo incorporarla también ustedes en sus consultorios. Y yo por muchísimos años no quise hablar en público. De hecho, preparando esto que les digo que va a salir más adelante, yo decía, por mucho tiempo, yo había clases en la universidad que me vestía de negro para pasar desapercibida y trataba como de camuflarme porque no me gustaba hablar en público. Y luego cuando empiezo como a remover todo esto y a meterme en digital y a mirar qué estrategias utilizar y demás, encuentro mis sesiones de mentoría de prueba donde me tengo que exponer todo el tiempo y esto volvió a conectar conmigo un montón de cosas, incluso desde mi niñez.
Y bueno, aquí ya me estoy volviendo demasiado trascendental, estamos hablando de negocios, pero al final es decir, yo chiquita amaba hablar en público, amaba, o sea, yo era la de los actos cívicos, la que salía, la que cantaba, la que bailaba y por alguna razón dejé de hacerlo, pero cuando vuelvo y conecto y digo, es que esto sí me gustaba, esto sí me gusta y empiezo a hacer sesiones de mentoría de prueba y empiezo a hacer lives y empiezo a conectar, claro, mi negocio empieza a crecer porque lo que les decía ahorita, cuando estamos en un espacio que es cómodo para nosotros y cuando racionalmente entendemos lo que esto puede hacer con nuestro negocio puede crecer y puede escalar. Y esa es mi invitación y por eso hoy no estoy hablando de nada cuadriculado, hoy solamente estoy hablando de cómo nos sentimos cuando queremos escalar. Entonces veo que por acá también había un comentario que me estaba dejando. Mónica, bienvenida, no sé si sigues acá. Ahí veo que eras tú la que me estaba hablando. Tú dices acá, es importante reconocer cuál es nuestro propósito para construir en ese camino, pero a los médicos no nos enseñan eso. Yo sé, y eso es meterme en un terreno que yo digo, yo ni soy coach, ni hablo del tema espiritual y obviamente cuando hablamos de propósito como que lo asociamos mucho a eso. Yo hace muchos años vengo explorando ese tema y yo siento que mi negocio hoy en día es el resultado de haber entendido ese propósito, de haber entendido yo para qué llegué a trabajar con médicos hace tantos años y por qué llegué después de haber salido del mundo digital. Y cuando logro conectar todos estos cabos es que logro tener el negocio que hoy tengo y logro poder acercarme a médicos y profesionales de la salud a través de estos servicios hoy en día. Así que sí, estoy completamente de acuerdo. Y mira que en SS, en Escala tu consultorio de salud, en el primer módulo, incluso antes de volver a retomar el tema factura más, hay un módulo que yo les hablo de definir tus objetivos y definir tus objetivos les ayuda a conectar con ese propósito. Y ahora que les contaba la historia de ese ginecólogo, eso fue realmente lo que yo creo que pasó ese día. Y él decía, exploté. Y me acuerdo que luego escribía en el grupo VIP que tenemos de cada uno de los programas. Y en ese yo trato de activarlo mucho porque yo realmente siento que es súper importante que entre ustedes, entre colegas, puedan tener estas conversaciones también de temas de negocios. Y lo que pasó ese día fue que él me decía, claro, yo ya entendí qué es lo que quiero, yo ya entendí qué es lo que me mueve. Y me acuerdo algo súper bonito, y estábamos hablando de la dispersión, estábamos hablando del TDA, y yo como se dan cuenta, yo me despisto, perdón, muy fácil, y estábamos hablando de este tema, y entonces él decía, claro, es que a mí me encanta aprender cosas nuevas, a mí me encanta cambiar, a mí me encanta, y entonces yo le decía, claro, cuando tú ofreces este servicio y conectas con ese aprender, con ese cambiar, con ese innovar, evidentemente se te va a hacer mucho más fácil. Y con base en ese punto empezó a crear un montón de cosas alrededor de su negocio, de su contenido, bueno, de muchas cosas que empiezan a articular y estoy segura, como él mismo lo decía, será mi siguiente caso de éxito y ya veremos temas y contenidos generados por sus resultados. Así que bueno, Mónica, gracias. Y a quienes están llegando y quienes están por acá, veo que hay unos que entran y salen, pero hay otros que me están acompañando acá en este proceso, así que ayúdame acá a dejar comentarios porque eso es lo que quiero que hablemos, de cómo te sientes y cómo he visto yo cómo se sienten los médicos y profesionales de la salud que quieren escalar, porque no se trata simplemente de decirles hagan A, B, C, D, sino también acompañarlos en este proceso de crecer. Cuando nos exponemos a los procesos de emprendimiento, de crear empresas o negocios, también lo hacemos de forma muy sola y para los médicos y profesionales de la salud muchísimo más. Tú lo decías, Mónica, ahora es que no nos enseñan. Claro, ustedes están formados para atender pacientes y para resolver esa necesidad del paciente y no para construir negocio. Entonces, cuando tenemos estos espacios y cuando yo abro estos espacios también para conversar,
Es súper chévere porque entonces empiezas a darte cuenta que esto que te está pasando a ti no es solamente a ti, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver, le está pasando también a muchas más personas. Entonces déjame acá, sígueme dejando comentarios de cómo te has sentido tú cuando quieres escalar y si esto que estoy diciendo acá resuena contigo, si hace sentido, porque todo esto también es lo que yo trabajo dentro de mi programa Premium, ese es Escala tu consultorio de salud y veo que por aquí está Nuria, no sé si sigues por acá, es una de los miembros de mi mentoría. Por ahí estaba también Anderson ahora, no sé si sigue por acá, pero ya empiezan a aparecer también quienes están en estos espacios. Veo que Juli me está dejando aquí, dice, el problema son los tiempos para los que tenemos hijos y una vida. Sí, pues yo sé que eso hace parte de algo que yo hablo mucho y es el tema de la planeación de las agendas. Hola Nuria, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Juli, mira, tiene que ver con planeación y yo al principio oía eso y yo decía, claro, es que no están tan ocupados como yo. Yo hago de todo, de verdad, o sea, en serio, yo también soy mamá, yo también tengo dos hijos, hay momentos en los que estoy con ellos, momentos obviamente en los que no, y trato como de organizarme y hace muchos años cuando estaba trabajando entre los consultorios tenía mi outsourcing administrativo para médicos en pleno, tenía un equipo de 12 personas, empecé a escuchar podcast de manejo del tiempo y aprender a trabajar con la estrategia de Pomodoro por bloques de tiempo. Luego entonces llegué al bullet journal para poder aprender a planear. Y bueno, todo esto que también le suma a uno un montón. O sea, yo he hecho de verdad en serio cursos, pero no solamente para darlos ahí, sino para ponerlos en práctica. Y eso que dices es súper importante. Y yo a veces hablo de la planeación de agenda de los médicos y profesionales de la salud. De hecho, dentro del método Factura Más, hay un espacio dedicado para hablar de la planeación de orden y productividad y cómo incluso utilizar herramientas tan sencillas como Gmail y todas sus aplicaciones para que te puedas ordenar. Entonces entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero es un tema de orden, de cómo nos organizamos y cómo priorizamos, porque vuelvo a lo mismo, cuando tú entiendes lo que las redes sociales hacen para tu negocio, entonces tú le abres un espacio para eso. Entonces tú dices, sí, y no solamente para tu negocio, sino para tus pacientes, porque muchos me dicen, Clara, yo quiero tener una consulta de menor valor para ayudar a personas que no pueden pagar mis servicios. Y cuando tú abres un espacio como estos, cuando tú abres unos lives, cuando tú generas contenido, tú le estás ayudando a esos pacientes que de pronto no pueden pagarte. Entonces también empiezas a entender que no es solamente para elevar tu nivel de ingresos que tú abres un espacio, un live para conversar con tus pacientes o generar contenido, sino también para ayudar a esos pacientes que no pueden pagar lo que tú les estás ofreciendo. Ay, Nuria, veo por acá que tienes un comentario. Mil gracias. Dice, lo importante es tener una guía para escalar. El error es pensar que podemos solos y lo digo por mí. Gracias, Clara. Nuria, gracias a ti por ese comentario. Nuria estuvo conmigo en Factura Más, hizo Factura Más, no me acuerdo ya qué grupo, Nuria. Grupo 9, grupo 10, ya no me acuerdo cuál de los grupos estuviste, grupo 11 es de los más recientes. Y luego está ahora activa en mi programa SS Escala tu consultorio de salud y creo que ha hecho también un par de retos de atracción de pacientes calificados con Instagram. Yo sé, mira, y eso que mencionas, Nuria, tiene que ver con cuando encontramos un mentor, 10 y 11. Ah, ok. Bueno, 10, 11 y ahora es ese, o sea, llevas 3 programas de mentoría conmigo. Factura Más Grupo 10, Factura Más Grupo 11, Escala tu consultorio de salud Grupo 4. Imagínate, me encanta. Cuando hablas de eso es el encontrar un mentor y yo lo he dicho muchas veces, yo le debo mi negocio digital a a una mentora que me mostró cómo coger toda mi experiencia y me enseñó una estrategia de ventas que además conectaba conmigo y ahora lo decía, el tema de las sesiones de mentoría de prueba, eso evidentemente es una estrategia de ventas de digital con la que he construido mi negocio y de verdad que cuando uno encuentra un mentor, alguien que ya ha vivido ese proceso, definitivamente es mucho más fácil. Y
claro, ahí es cuando digo, por eso me convertí en mentora de médicos y profesionales de la salud, porque viví adentro de los negocios y de los consultorios médicos, viví esas experiencias y por eso hoy en día con base en toda esa experiencia es que les ayudo a ustedes a lograr sus resultados. Así que Nuria, gracias por mencionarlo. Y bueno, este live se está haciendo un poco más largo de lo que tenía planeado, pero entonces seguimos hablando del cómo te sientes cuando quieres escalar y entonces luego de pasar por todas estas etapas, pues y ya cuando empiezas a entender el por qué, el qué es lo que quieres, el qué es lo que te motiva, qué es lo que estábamos hablando ahora, entonces es muy importante que ya empiezas a pensar en tus objetivos y cuando entonces yo ya paso por todas estas etapas, pero le dedico tiempo a definir qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, pues voy a lograr tener una mayor claridad y cuando tengo esa claridad en mi negocio, en mis objetivos, entonces ahí yo ya puedo empezar a lograr los resultados que quiero y vas a poder convertirte en la mejor opción de recuperación para tu paciente. Entonces, todos esos sentimientos muchas veces se dan es porque tú no tienes claro hacia dónde vas, porque no tienes claro tus objetivos, porque no tienes claro qué es lo que estás ofreciendo a tu paciente y obviamente no sabes cómo atraer pacientes calificados a tu consultorio, a tu negocio del área de la salud. Entonces, vienes trabajando en redes sociales, vienes trabajando en invertir en de pronto en publicidad, pero no está alineado con tus objetivos, no está alineado con eso que te hace brillar, como lo he empezado a decir muchas veces, y entonces obviamente pues todo está completamente desarticulado, pero entonces cuando ya tú empiezas a sentirte muchísimo más confiado porque tienes claro tus objetivos personales alineados a tus objetivos profesionales, sabes a qué paciente le estás hablando, sabes cuál es el servicio que se convierte en la mejor opción de recuperación para tus pacientes, pues eso inmediatamente hace que tú puedas tener esos logros y alcanzar esas victorias que te permiten elevar tu nivel de ingresos. Entonces tienes que pasar también por ese proceso para que logres llegar a esos resultados. Y finalmente, entonces, ¿qué pasa y qué he visto yo que logran los médicos y los profesionales de la salud que quieren escalar? Es que te vas a sentir confiado y Nuria, creo que lo decía por acá. Si pudieras compartir algo más de esta nueva etapa, te lo agradecería. Y te vas a sentir confiado al momento de vender en tu consultorio, tu negocio del área de la salud, y tú vendes cuando tienes un paciente al frente y también vas a estar mucho más confiado y seguro cuando crees un proceso de atracción de pacientes calificados con la fuente que tú decidas. Hoy hemos hablado mucho de redes sociales, pero hay diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados. Yo lo llamo el RUC. Son tres grandes fuentes que obviamente trabajo en el método Factura Más y lo absorbe también todo el proceso de mi mentoría premium de Escala, SS, Escala tu consultorio de salud. Entonces, cuando ya te sientes así súper confiado, porque ya tienes unas bases, porque ya has entendido de dónde, entonces esto obviamente se ve y se siente y lo puedes transmitir y va a hacer que tus pacientes confíen muchísimo más en el proceso y realmente puedas entonces lograr elevar tu nivel de ingresos. Y ahí es cuando realmente los pacientes entienden que tú eres su mejor opción de recuperación para ellos y que ese servicio que tú les estás ofreciendo es la mejor alternativa que ellos tienen para lograr sus resultados. Entonces ya en ese punto inmediatamente todo cambia y vas a tener muchísimo más confianza y vas a sentirte que realmente estás logrando los resultados. Y entonces acá miren que esto que hemos hablado en este espacio no se trata solamente de redes sociales, esto se trata de ti, se trata de tus objetivos, se trata de tus estrategias de negocio, se trata de tu estrategia puntualmente de generación de ingresos, que para mí es un pedacito muy importante de la estrategia de negocios. Y lo decía ayer, nuevamente, si no viste el live de ayer, ve a ver el live de ayer, porque hablábamos de la diferencia entre crecer y escalar.
Y ahí hablábamos precisamente de ese tema. Entonces, bueno, definitivamente yo creo que ya está súper enmarcado en cómo te sientes, en cómo se sienten esos médicos y profesionales de la salud que quieren escalar. Y obviamente mi invitación es, si tú te estás sintiendo de esa manera y si sientes que lo que yo acabo de decir en todo este proceso resuena contigo, hace sentido y sientes que puedo ayudarte a escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud, pues quiero invitarte a mi programa SS, Escala tu consultorio de salud, que es mi programa premium, el programa en el que podemos trabajar tu estrategia de generación de ingresos y luego implementar procesos o métodos de atracción de pacientes calificados con diferentes fuentes, no solamente Instagram, no solamente redes sociales, porque como te digo siempre, hay 3 fuentes grandes de atracción de pacientes calificados que tú puedes trabajar o debes trabajar de acuerdo incluso a tu especialidad o incluso a tus objetivos personales, como lo hemos dicho en todo este proceso. Esta es mi invitación al grupo número 4 que se abre ahora a finales de marzo, el 25 de marzo. Vamos a dar inicio a este nuevo grupo, es el grupo número 5. Esta es una mentoría de 12 semanas, es mi mentoría más larga, de mayor acompañamiento y de mayor cercanía, porque tienes ahí también acompañamiento grupal y acompañamiento uno a uno. Entonces esa es mi invitación. Espero que lo que hayamos hablado acá te haya hecho sentido para ti, te ayude también a entender un poco en qué momento estás y qué cosas también puedes accionar. Por eso te conté también historias de médicos y profesionales de la salud que han vivido lo mismo que tú, historias mías personales, porque aunque yo no soy médica ni profesional de la salud, también ya llevo 12 años siendo independiente, porque en paralelo cuando llegué a trabajar con los médicos me lancé también a montar mi negocio de outsourcing administrativo, así que muchas de las cosas también como emprendedora pues las he vivido en carne propia, no solamente acompañando a tus colegas sino desde mi punto de vista personal. Hoy en día con esta gran cambio que ha tenido mi carrera de pasar del mundo offline al mundo online, es decir, del mundo presencial al mundo digital, también hay muchas experiencias que estoy segura que he vivido al igual que tú y que te puedo también ayudar y acompañar en todo este proceso. Así que bueno, esta es mi invitación y obviamente yo sé que hablar de muchos temas y vender varias cosas al tiempo no está del todo bien, va en contra de muchas de las estrategias del mundo digital, pero quiero aprovechar para decirte que este lunes tenemos el reto de 10 días de apropiación de tu cuenta de Instagram, que creo que es uno de los programas más queridos. Yo ayer decía, y por ahí van a encontrar algo que dice que eso no se debería llamar un reto, esto debería ser una mentoría, porque son 10 días para que generemos contenido de la mano. Sí, vas a tener 10 días donde vas a tener una misión al día y voy a poderte acompañar también en un grupo exclusivo para el reto, para que compartas no solo conmigo sino también con tus colegas, y como tiene la opción de Minimind vas a poder recibir mi retroalimentación todos los días. Este es un grupo de solamente 12 personas porque ya ves, retroalimento al 100%. Este es un espacio súper acelerador de resultados para quienes quieran también aprender cómo utilizar su cuenta de Instagram para atraer pacientes calificados. Aquí les digo que es cómo poder transformar tu cuenta de Instagram en un imán de atracción de pacientes calificados. Así que bueno, hoy les hablé de muchas cosas, espero que lo que les haya dicho haya conectado, les haya hecho sentido a ustedes, se hayan podido identificar, y ya sabes, si algo de lo que dije resuena contigo, pues te espero el lunes en el reto de 10 días de profesión de tu cuenta de Instagram. Escríbeme un DM o ve a buscar en mi perfil la información donde ya está disponible. Y Carolina, ¿lo vas a repetir? Me encanta, no habíamos hablado del tema, qué bueno que llegaste por acá.
Carolina ha hecho conmigo factura más y lleva 4 meses, creo ya, en mi mentoría individual, que eso sí es mi mayor nivel de cercanía y acompañamiento. Chévere, chévere que te arriesgues también a repetirlo. Tú sabes que por estar en mentoría individual siempre vas a tener esta invitación para que puedas unirte. Así que bueno, me encanta, te espero por allá también. Bueno, ya no hablemos de más cosas, ya voy a cumplir 1 hora acá en el live, así que bueno, a ustedes gracias, un abrazo, que tengan un feliz día y ya saben, si quieres saber más de mi programa SS Escala tu consultorio de salud, al cerrar este live escribe aquí escalar para enviarte toda la información y si quieres apropiarte de tu cuenta de Instagram, entonces escribe acá apropiarme para enviarte la información o si no, ve a mi perfil y busca la información de este reto que como le decía Carolina es buenísimo y ayuda a tener muy buenos resultados. Así que bueno, un abrazo y que tengan feliz día. Chao, chao.